Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros conectados. Mi nombre es Sergio Manuel Andrade Reyes y el día de hoy les voy a exponer sobre el tema función administrativa, una revisión sistemática de la literatura científica de los años 2015 al 2020. Asimismo, siguiendo la estructura del trabajo, empezamos por la parte de la introducción, en las cuales puedo decir que la función administrativa es sumamente esencial para todo ordenamiento jurídico de cada Estado, ¿no? Para efecto de poder administrar o emplear la actividad de organización estatal bajo la competencia administrativa. De esa definición podemos llegar a la conclusión que la función administrativa es todo acto materializado de los fines del Estado que tiene, mediante organismos estatales o entidades públicas, ¿no?, que realiza el Estado, en el marco de un régimen jurídico, como lo pueden ver aquí. Este régimen jurídico es el derecho administrativo, y de esa forma se generan, pues, el objeto principal de la función administrativa, que son los actos administrativos. Asimismo, siguiendo la esencia estatal de organización, estructuración y articulado de esas actividades políticas y administrativas del Estado, estas se caracterizan por tener un fin teleológico. ¿Por qué? Porque obviamente buscan el bienestar común, el bienestar social, ¿no?, de los administrados. Un punto importante también aquí en destacar es el principio de la división de los poderes del Estado, ya que hay mucha confusión en que el poder ejecutivo solamente ejerce la administración pública, y eso no es cierto, sino también tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo y el poder jurisdiccional ejercen también de alguna manera la función administrativa, ¿no? Entonces que el poder legislativo, su base es la ley, porque la ley da origen a dichas entidades que ejercen la función administrativa. Y el poder jurisdiccional también, porque el poder jurisdiccional se soluciona los conflictos de intereses que pueden tener tanto la administración pública como el administrado a través de un proceso contencioso administrativo, como lo vemos en las clases, ¿no? Siguiendo la idea, podemos ir ya en la práctica, en donde se realiza la administración pública, y esta es, eh, depende de las potestades administrativas que le son atribuidas a cada entidades públicas. Personas naturales que laboran en esas entidades públicas, que se denominan servidores públicos o empleados funcionarios, están en contacto, en constante relación con el administrado. Y es así que, según el autor Simón, apellida Simón, eh, hace un análisis en las cuales el comportamiento de ese servidor público dentro de estas organizaciones más se orientan por su interés propio y dejan el interés social, ¿no? Y eso genera como consecuencia la eficiencia de la función pública. Y es aquí que me quiero hacer énfasis en la primera problemática que encontré en cuanto a la función administrativa. Y es así como modo de ejemplo, a nivel latinoamericano, El Salvador es un país que se encuentra cierta eficiencia administrativa en cuanto al prohíben el acceso a la información pública, es decir, limitan de alguna forma el derecho de petición al ciudadano. Y esto quiere decir que, a ver, eh, esto genera cierta inseguridad al ciudadano, genera la corrupción de alguna forma, ¿no?, porque no le permiten acceder a la información pública. Y es por ello que, a raíz de ello, el tribunal competente de dicho Estado trabaja para solucionar y da un carácter coercitivo a la tutela jurisdiccional administrativa en este caso, ¿no? En suma, también el país de Cuba también tiene estos ciertos problemas en cuanto a esos servidores públicos carecen de valores, ¿no? Y un valor esencial para ejercer la actividad laboral en esas entidades y así ejercer la función administrativa es que carecen de empatía, ¿no? Y de esa forma también generan esta problemática, ¿no? Y bueno, para terminar esta parte de la introductoria, en nuestro sistema jurídico administrativo, de alguna manera previene la eficiencia de la función pública bajo la figura jurídica del precedente administrativo. Esta figura está regulada en la Ley de Procedimientos Administrativos General y tiene por finalidad, pues, brindar bajo el principio de igualdad, bajo el principio de predictibilidad, asegurar al administrado la garantía de la función administrativa en nuestro ordenamiento jurídico.
Es en tal sentido que la pregunta a formularse es, ¿qué se conoce de la función administrativa en los últimos 6 años? Y del mismo modo, el objetivo de esta investigación es analizar los estudios teóricos y empíricos sobre la función administrativa entre los años 2015 a 2020. Acto seguido, la metodología que se utilizó para realizar este trabajo, ¿no? Se realizó una revisión sistemática tomando como referencia el protocolo de Prisma, ¿no? Y bueno, se utilizó tanto revistas científicas, artículos científicos de diferentes bases de datos, en las cuales se tomó la pregunta ¿qué publicaciones existen sobre la función administrativa entre los años 2015 al 2020? Y la finalidad, ¿no? Es encontrar, reunir información sobre las personas que participan ejerciendo la función administrativa, como lo venía diciendo en la introducción, y como también las instituciones que participan en la administración pública. Dicho ello, la base de datos que se tomó, en primer lugar, fue la base de datos de Cielo, que se utilizó la secuencia de descripciones como la función administrativa, donde se obtuvo 87 trabajos en un primer momento, luego aplicando los parámetros de exclusión, como los últimos 5 años, el idioma de español, la materia de derecho, al final obtuvimos 13, ¿no? 13 unidades científicas, y bueno, para desarrollar la presente investigación a mi criterio seleccioné 3 unidades de esta base de datos. Siguiendo, también utilizamos la revista digital Derecho Administrativo de la Universidad Externada de Colombia, en las cuales también se utilizó la palabra función administrativa, donde obtuvimos 240 trabajos de investigación, y luego aplicando los filtros de exclusión, obtuvimos 151. Y esos 151 seleccioné 4 artículos para desarrollar objetivamente el trabajo. Luego pasamos a la base de datos de Redalic, y aquí obtuvimos una gran demanda de trabajo de investigación, unos 260.975 trabajos, y luego también aplicando los parámetros de exclusión, al final por el parámetro del país de Perú, llegamos a unos 151 trabajos, en las cuales para desarrollar dicha investigación seleccionamos solamente 10. Y por último, en la base de datos de Google Académico, también obtuvimos una gran demanda de trabajo de investigación, unos 121.000, en las cuales seleccionando los parámetros de exclusión, obtuvimos 14.600, y como era demasiado, bueno, nuestro criterio solamente seleccionamos 30, y esos 30 obtuvimos 8 trabajos de investigación. En suma, obtuvimos una cantidad de 25 elementos, en las cuales en los resultados se disminuyó a 10 artículos. Y a continuación les paso a mostrar la cita a modo de APA, ¿no? Por el autor, el tipo de publicación, el artículo y la fuente de información totalmente reproducible. Y aquí pueden ver los 25 trabajos citados. Asimismo, llegamos a la parte de los resultados, donde ya seleccioné 10 artículos específicos, en las cuales obtuve de la base de datos de Redalic 3, de Google Académico 3, de Revista Digital de Derecho Administrativo 3, y de la base de datos Cielo. Y en estas tablas los organizo a modo de APA, como lo puede indicar 3 aquí, en la tabla 2, en la tabla 3 por la base de datos de Google Académico, en la tabla 4 por la Revista Digital Derecho Administrativo, en la tabla 5 solamente uno de la base de datos de Cielo. Asimismo también realizamos unas figuras estadísticamente, ¿no? De Redalic 3%, Google Académico 3%, Revista Digital Derecho Administrativo 3% y Cielo 1%, y aquí pueden ver la figura estadística en la cual les realicé por la base de datos, aquí también por el país, ¿no? Donde se obtuvo la información. Asimismo también por el tipo de publicación en la tabla 8. Bueno, llegando a la parte final de la investigación, llegamos a la parte de las conclusiones, que luego de realizar una revisión sistemática de distintas fuentes científicas, realizando los filtros de exclusión e inclusión como han podido percibir, traigo a colación solamente 2 revistas que considero que resumen todas las revistas que conseguí, en las cuales en un primer momento
selecciono el artículo científico, el concepto y régimen jurídico del servicio público en el ordenamiento peruano. Bueno, aquí el autor manifiesta que el servicio público es donde tiene mayor repercusión la función administrativa, ya que, ¿no?, mediante los organismos reguladores o entidades públicas que ejercen y a través de la potestad prestacional de bienes y servicios esenciales para los administrados, generan estos servicios públicos. Pero aquí quiero hacer también énfasis que la mayoría de los servicios públicos en nuestro régimen jurídico lo ejercen empresas privadas. ¿Y esto por qué? Porque el Estado carece de herramientas o medios necesarios para satisfacer esas necesidades de las personas. Y esto viene ya desde los años 90, con el principio de subsidiariedad que se le dio a las empresas privadas para que puedan ejercer esos servicios públicos, pero siempre y cuando con una concesión o delegación o autorización por parte del Estado, ¿no? Y la finalidad de todo ello es generar un desarrollo social y económico de calidad para el Estado, bueno, en este caso el Estado peruano, ¿no? Bueno, por último también el artículo científico El nacimiento de la administración pública regulatoria en Perú también sigue la misma idea, pero aquí profundiza más y llega a la conclusión que mediante esos organismos reguladores, entidades privadas que ejercen el servicio público, se necesita un control, se necesita una supervisión de la actividad de estas entidades privadas para efecto de tutelar el derecho del administrado. Y es así que la legislación crea estos organismos técnicos especializados, como por ejemplo tenemos Indecopi, Oxitel, SUNEDU, en las cuales, como lo decía, ejercen esta responsabilidad de regular, ¿no?, y tutelar por el interés general. Y bueno, de esa forma, en las cuales se manifiesta una función administrativa eficaz en la sociedad, pues, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, pueden aquí ver mis referencias a modo de APA, tanto de los artículos científicos que se utilizó en la introducción, y como los artículos que se desarrolló. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya. Aló, ¿me escuchas? A ver. Sí, 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 le escucho, sí, le escucho. Ya, ahora sí, deja de compartir, a ver, para... Ya, a ver. A ver, espérate. Cinco, a ver. Espérate. Ya, Sergio, creo que tienes que dejar ahí de ser anfitrión. A ver, entra ahí arriba A ver, y a ver. ponme como anfitrión a mí, creo. A ver. Mm, A ver. Ahí nomás, ahí nomás. Ya, ahora sí, ya listo. está, ya lo hice, ya no te Sí, preocupes. listo, profesor. Ya, a ver, vamos a compartir. Ya, muy bien. La verdad, Sergio, te felicito. Debo de felicitarte porque, en primer lugar, eres el primero. Y eso es, digamos, como ejemplo para todos. Está bastante bien tu trabajo. Está bastante bien, hablas bien. Te felicito porque hablas bien. O sea, eres, hablando metafóricamente, eres suelto de huesos, ¿no? Entonces, y eso es bueno para un abogado. Eso es bueno para un abogado. Un abogado tiene que ser así, suelto de huesos, o sea, rápido, enganchar cuando de repente algo ha pasado y enganchar rápido una con otro. Eso se llama, en el derecho se llama conector lógico, ¿no? Entonces te felicito por la oralización que has hecho, ¿ya? Respecto